Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia. Y hoy vamos a platicar sobre un tema del que ya comentamos en una edición pasada, pero de entonces ahora parece que las cosas han cambiado al menos un poco para México y en general para el mundo. Vamos a hablar, por supuesto, del coronavirus COVID-19. Y para ello me acompañan en el estudio la doctora Rosa María Wong Chu. Ella es investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Rosa María, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación, Mireya, y buenas noches al auditorio. Muchísimas gracias. También está con nosotros la doctora Rocío Tirado Mendoza. Ella es técnica académica de la Facultad de Medicina también de la UNAM. Muchísimas gracias, no, al contrario, Rocío, por acompañarnos. Gracias a ustedes, un placer. Y también está en el estudio el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina también. Mireya, muchas gracias por la invitación y me da un gusto enorme estar aquí. La verdad es que para mí es un gran gusto tenerlos a los tres y también creo que es un momento muy importante en el que nuevamente nuestra Facultad de Medicina salga a explicarnos, a tranquilizarnos en donde tenemos que tranquilizarnos y a tomar las precauciones y las medidas que tenemos que tomar cuando las tenemos que tomar. Porque generalmente en estos procesos, cuando hay epidemias, pues hay muchos rumores, también hay epidemias de rumores y es muy importante contar con la información no solo veraz, sino la más fresca, ¿no? La información que se está produciendo, porque en este tipo de enfermedades pues cambia casi prácticamente día con día la información y qué es lo que tiene que hacer la gente, qué es lo que tiene que saber hacer la gente. Así que pues, ¿quién quiere entrarle con este? El programa pasado, que estuvo aquí la doctora, nos hizo favor, estábamos esperando los casos en México. Así es. Hoy ya tenemos casos en México. ¿Y qué significa eso? ¿Qué información nueva nos da esto? ¿Y qué significa para el público en general? Muchas gracias, Mireya. Así es, desde el viernes pasado se confirmaron el primer caso en México y a partir del viernes hasta el momento tenemos 5 casos confirmados. Es importante decir que estos casos son casos importados. ¿Qué quiere decir esto? Se contagiaron en Italia, viajaron a México y estos casos en realidad pues no se contagiaron en México. Eso es muy importante decirlo. Sin embargo, teniendo ya a estos casos en México, pues sí es importante tratar de hacer la contención de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas que fueron diagnosticadas, todas las personas que están alrededor son potenciales contagios, o sea, tienen la probabilidad de que puedan desarrollar la enfermedad. Entonces es importante que si estuvieron en contacto con estos casos confirmados, estén en una 14ª sería, ¿verdad? Porque no es cuarentena. Sí, 14 días porque ese es el periodo de incubación del virus y están en vigilancia y están siendo revisados a ver si desarrollan o no desarrollan los síntomas. En este momento no hay circulación activa del virus. Solamente son casos que han adquirido la enfermedad a través de viajes a países donde hay una alta concentración de casos y en este caso fue Italia. Italia es al parecer uno de los espacios que después de China ha tenido más casos, ¿no? En términos de... No veníamos preparadas. No venía preparada, pero aquí está una gráfica precisamente de Italia. Y vean cómo desde el 2 de febrero 2 de febrero fue cuando hicieron la notificación de los primeros 2 casos. Durante muchos días tuvieron 3 casos hasta el día 21 de febrero. Del 21 de febrero en adelante, el crecimiento fue exponencial. En el transcurso de un mes, de aquí para acá, vean cómo del 2 de febrero al 1 de marzo ya hay 1,000 casos y de un día a otro ya hay 2,000 casos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una circulación activa bastante importante y lo podemos ver en esta gráfica, ¿no? Como es muy rápido el crecimiento de casos. Estos son casos nuevos en Italia. Y digo, parece que es el caso muy similar a lo que pasó en China, ¿no? Fue un crecimiento exponencial muy, muy acelerado en términos de la propagación de la enfermedad. ¿Y por qué pasa esto? ¿Con qué tipo de virus nos estamos encontrando y por qué ocurren estas reacciones así?
Bueno, yo estaba leyendo hoy en la mañana y eso es un aspecto muy importante desde la perspectiva de los virus, ¿no? Y los chinos ya reportan 2 tipos de virus. Yo supongo que ya están haciendo la secuenciación y uno está relacionado con esta parte muy rápida de la infección en cuanto a cómo se están presentando los casos, y otro que yo creería que está relacionado con los leves o los asintomáticos. No han reportado secuencias, pero muy probablemente, y no me parece ilógico pensar que estuvieran ya circulando diferentes variantes del mismo virus y que esto esté relacionado seguramente con el comportamiento de la enfermedad y de los casos que se están presentando. Y algo que comentábamos antes de iniciar es que yo me di la tarea de buscar un poco la secuencia con respecto a qué pasaba con Italia y qué pasaba con los de México. Y encuentro que no hay variaciones significativas en la secuencia del de Italia, ¿no? Y eso me brincó un poco porque dije, bueno, ¿qué pasa con el que ya reportaron de México? Y en el caso de México ya está reportado en dónde está la mutación y se parece un poco más a lo que está sucediendo con los de China, ¿no? Entonces habría que esperar que reporten el resto de los 5 casos confirmados de México y quizá reporten más secuencias para los de Italia y empezar a ver si efectivamente estos cambios en secuencia tienen que ver con... Ese es todo un gran tema y ha estado en los medios en estos últimos días, ¿no? La importancia de la secuenciación. ¿Qué quiere decir eso y en términos del entendimiento del virus y las probabilidades de generar pues, medicamentos o vacunas para atender el virus? Y también nos da una idea un poco de la historia del virus, ¿no? Sí, de dónde viene y cómo ha ido evolucionando. Una vez que ya somos uno de sus hospederos favoritos. Bueno, de eso sí yo no sé. Ella es la que sabe de eso, pues, de la secuenciación. Bueno, con respecto a la secuencia, lo que pude ver para el de México es ya muy puntual en alguna de las proteínas que además es relevante para el virus. Y algunas de las preguntas es por qué se utilizaban, por ejemplo, los antirretrovirales y estaban funcionando. Entonces, bueno, se sabe en el caso de los antirretrovirales que son para VIH, en qué proteínas del virus están funcionando. Y entonces no comparten secuencias porque estamos hablando de 2 virus completamente diferentes, pero en cuanto a la actividad de algunas de las proteínas virales, sí están compartiendo esta posibilidad de que los antirretrovirales le peguen a una de las proteínas de corona, que se les conoce como proteasas, ¿no? Esa es una de las razones. Si se conocen las secuencias, en dónde están mutando y cuáles son las proteínas importantes que participan en el proceso de entrada del virus para infectar a la célula, y se determina cuáles son esos puntos claves, pues entonces la idea es antivirales dirigidos contra proteínas que tengan que ver con la que tocan la puerta para ingresar a la célula. Si los antirretrovirales pegan a una proteasa, pues entonces el procesamiento del proceso, la infección ya no se da de manera adecuada. Entonces por eso es importante conocer las secuencias, qué proteínas son, dónde mutan y los antivirales dónde pueden ir dirigidos para evitar que el virus entre o se replique de manera eficiente. Complementando un poquito de esto, también quisiera decirlo porque para la gente común no saben qué cosa es esto de proteínas, secuencias, todo esto, a veces, ¿no? Sí, es un poco complicado, exacto. Entonces, esto de las secuencias es toda la información genética que está dentro del virus y que le va diciendo, a ver, la secuencia es tal, entonces ahora tú vas a expresar una proteína redonda, ¿no? Ahora esta proteína ya no va a ser redonda, sino va a ser medio redonda, pero medio chata. Esa es una mutación. En lugar de ser redonda, ahora es medio chata. Y ahora va a ser cuadriculada, y ahora va a ser triangular, ¿no? En la parte externa del virus, podríamos decirlo. Entonces, estas secuencias nos dicen exactamente si el virus de China era redondo y el virus que llegó aquí era triangular, ¿no? En la parte externa. Entonces, el saber estas secuencias nos permite también hacer un seguimiento epidemiológico genómico. Entonces, podemos saber si este virus tiene una alta tasa de mutación y, por lo tanto, estas mutaciones tan frecuentes también tienen un impacto clínico. Porque entonces, como decía la doctora Rocío Tirado en un principio, si empieza a mutar mucho, entonces puede ser que haya 2 tipos diferentes de virus, uno que dé una infección muy leve, otro que dé una infección mucho más fuerte. Entonces, esa es la importancia. Además de todo esto para hacer vacunas, si nosotros sabemos cuál es el comportamiento del virus y qué tanto muta o qué proteínas cambian más que otras, entonces nosotros tenemos un blanco en el cual si siempre el virus, a pesar de que esté mutando, siempre tiene esta proteína que es redonda, entonces yo me voy sobre esa proteína redonda. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve saber cuál es la secuencia.
Y también para entender cómo está cambiando el virus, ¿no? Evolucionando a través del tiempo y epidemiológico. Así ¿no? es. Porque la historia. Exacto. Es Y porque además puede ser que no necesariamente lo que se encuentre que es efectivo contra el virus en China necesariamente sea efectivo en otros lugares en donde el virus haya podido o haya mutado. Claro, ¿no? por supuesto. Por eso es importante que se estén haciendo los reportes de las secuencias de los diferentes aislados, que es lo que están subiendo los países, ¿no? Y eso permite comparar cuáles van a ser los más frecuentes, ¿no? Y eso podría hablar en cuanto a antivirales y vacunas, porque seguramente habrá unos que sean mucho más frecuentes y eso hará mucho más eficiente los diseños, ¿no? Claro. Pero digo, es interesantísimo y nos había, bueno, quizás con el SARS nos tocó vivir un poco esta situación, ¿no? En vivo, ir generando, entendiendo y generando al organismo que está provocando esta epidemia y tratando de atenderlo en vivo y en directo, ¿no? Porque hay que recordar que el SARS se dieron 8,000 casos en un año, 2002 a 2003. Y nosotros tuvimos 8,000 casos en menos de un mes, aquí, en China, nada más, ¿no? Pero hubo el crecimiento de casos es muy importante. En este momento tenemos 96,000 casos en 2 meses, 4 días. Exacto. ¿Sí? Esa es una de las enormes diferencias y de las grandes preocupaciones que hay con este virus. Y vamos a hacer nuestro breve corte y vamos a regresar con ello y le vamos a pedir al doctor Malaquías que nos platique sobre este tema, porque lo vemos muy serio, muy serio. No, es que estoy aprendiendo, realmente están hablando de cosas que yo no entiendo, pero... Nadie le cree yo eso al doctor Malaquías. Regresamos enseguida. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos aquí platicando sobre, por supuesto, el coronavirus, y nos quedamos en una de las preguntas que nos hemos hecho muchas personas ya desde hace algunos días, el tema de por qué no se ha declarado por parte de la Organización Mundial de la Salud una pandemia. ¿Cuáles son los requisitos para que una enfermedad se declare como pandemia y si estamos ahí o no estamos ahí? Malaquías. Bueno, mira, parece ser que la situación actual es que pandemia es lo que diga el director de la OMS. Porque, o sea, ya los requisitos. Sí, ya los requisitos están como superados. Antes no era tan difícil encontrar por allí criterios que decían si sucede esto es brote, si sucede esto otro es epidemia y luego sigue el nivel de pandemia. Para fines prácticos, pandemia pues es que todo el globo esté afectado y eso quiere decir que haya diseminación a todos los continentes. En algún momento se planteó que no era necesario esperar a que todos los continentes estuvieran afectados porque entonces se pierden muchas oportunidades de prevención. Y entonces se planteó por allí algún criterio que hubo discusión si cuando hubiese transmisión activa en 2 continentes o cuando hubiese transmisión activa en 3 continentes. Ya se superó, ya hay transmisión activa en América, hay transmisión activa en Europa, hay en todo el continente asiático, entonces claramente ya tenemos, bueno, Australia tiene, Australia ha sido uno de los primeros países que tuvo casos y transmisión. Entonces, pues ya nada más falta que diga el director de la OMS. Yo creo que lo que está sucediendo tiene que ver no con el impacto de la enfermedad per se, sino con las consecuencias económicas. Eso ha ido dominando ya el escenario en los últimos días, el estar hablando de cómo se comportan los mercados y todo esto, cuál va a ser la consecuencia de los cierres en caso de que los hubiera. O sea, ha estado pegando duro. Ha pegado muy fuerte. Ahora, China ha sido, pues en ese sentido, ejemplar de poder hacer un distanciamiento social en serio, pero a base de acciones de carácter coercitivo. No ha sido así nada más de ya quédense en su casa, aunque sí son muy disciplinados. Pero yo creo que si nos ponemos a pensar en los países llamados occidentales, les dicen quédense en su casa y pues no se quedan en su casa. Bueno, si se andan moviendo por todas partes. Nos cuesta trabajo no dar un beso, nos cuesta trabajo no saludar de mano, no estrechar cuerpos. Entonces creo que es un problema de conducta social y de consecuencias económicas lo que está deteniendo la declaratoria por parte de la OMS.
Pero no podría, digo, en general, en la experiencia de la humanidad, esas declaratorias contenidas resultan más caras después. Mira, tampoco tenemos tanta experiencia, creo. O sea, la más importante de todas ha sido la influenza de 1918. Y ahí pues no había Twitter, no había casi nada. Entonces, de hecho, se le llegó a llamar la gripe española después de que había arrasado Estados Unidos. No se llama la gripe norteamericana o gringa, ¿no? Se llama la española porque ya había llegado a todas partes. Y en esa época produjo más muertes que la Guerra Mundial. O sea, realmente fue un fenómeno devastador en todo el planeta, pero no había conocimiento y no había conciencia. Después de eso, yo diría que el siguiente gran ejemplo, aunque ha habido epidemias de influenza, fue la de 2009, donde entra a un mundo nuevo, donde las comunicaciones dominan el escenario, y entonces la vivimos en tiempo real. Y se empieza a saber instante a instante qué es lo que está sucediendo en todas partes. Y no solo cobramos una conciencia diferente de la epidemia, sino que tratamos de hacer cosas diferentes. Nunca se le hubiera ocurrido a alguien antes decir vamos a secuenciarlo y vamos a ver si encontramos ahí una proteína. Sí, hemos aprendido, por suerte. Todo eso ¿no? es de hoy, es un tema de hoy. Y también la tecnología y la ciencia que tenemos Así hoy, es. ¿no? Ahora, creo que tenemos ciertos riesgos, ¿no? De tener un poquito de decepción de repente con la tecnología, porque para fines prácticos, ¿cuál es el tratamiento hoy? Ninguno. Y la epidemia, en el caso de China, pues ya se está pagando. Entonces no hizo falta realmente ir mucho más allá de la tecnología que ya tenemos y la epidemia se puede apagar. Entonces creo que eso es un mensaje muy poderoso, porque estas guerras no las ganamos en los hospitales y no las ganamos a base de tratamientos médicos, las ganamos en la comunidad. Y es una oportunidad extraordinaria para aprovechar ese medio que tenemos de contacto con la comunidad. ¿Cuál es aquí la responsabilidad de la comunidad? Bueno, yo quería hablar más bien hablamos mucho de la pandemia, de la epidemia, del coronavirus, de que viene el coronavirus. Y yo creo que algo que tenemos que enfatizar en este punto es cuáles son los puntos positivos, no tanto los negativos. Entonces, hay muchos puntos positivos alrededor de este coronavirus. Uno de los principales es que el 81% de los casos son muy leves, son nada más síntomas respiratorios leves que pueden estar en casa y se curan completamente. La mortalidad es muy baja, es del 3.4%. Si bien es cierto que es baja, si lo multiplicamos por toda la posible cantidad que puede ser, claro, pues es alta. Y si sabemos que ahí viene, pues entonces tenemos que tratar de evitarla. Otra cosa que es positiva, con toda esta tecnología que hablaba el doctor Malaquías, precisamente algo que hemos visto, hemos podido saber que es un virus nuevo. En cuestión de días hemos podido detectar el nuevo virus, hacer la secuenciación, empezar a trabajar. Ya hay 8 prototipos de vacunas actualmente en el mundo. Se van a tardar un buen rato porque tienen que hacer muchos estudios, exacto, para ver si funcionan, no funcionan, si es segura, si tiene algún efecto o no, pero la tecnología nos ha permitido eso. Aparentemente hay un antiviral que es de amplio espectro, que han utilizado para ébola, para el SARS y para muchas otras enfermedades virales. Y pues esto lo están haciendo ahorita, lo están utilizando en Estados Unidos y en otros lugares para ver si funciona o no. Y gracias a esta tecnología también han encontrado, por ejemplo, un antimalárico, que es la cloroquina. Ya vieron que in vitro funciona para que el virus no entre. Entonces, esta tecnología nos permite, sí, in vitro, o sea, en humanos no sabemos, y hay muchos estudios que están alrededor del mundo haciéndose en este momento con los casos que tienen. Pero eso nos ha permitido la tecnología también. Y bueno, otras cosas positivas, pues también si nosotros vemos este caso que decía el doctor Malaquías en China, o sea, aunque ahí fue una cuestión casi militarizada, hay otros países que no son militarizados y que han logrado contener un poco el virus, ¿no? Un caso es, por ejemplo, Inglaterra, Singapur, empezaron con casos, empezaron a hacer estos ejercicios importantes con la comunidad de prevención y el número de casos no creció tanto. Entonces, todas las medidas de prevención son muy, muy importantes para tratar de contener esta infección. ¿Algún otro caso positivo? Bueno, yo agregaría que lo que importa aquí es que tengamos credibilidad,
que la gente haga Así realmente es. caso. Porque aquí decimos, no hay que caer en alarma. Y entonces todo el mundo, bueno, ok, no hay que caer en alarma. Y se habla de la presencia de un caso y se agotan los cubrebocas y se agota el alcohol. Gel y se ¿No? agota Y entonces, todo. esto quiere decir, pues no nos creen, ¿no? Y además usan medidas que no sirven, El como tema es del ponerse el cubrebocas. Exacto. Entonces, dice, ¿por qué lo hacen? Pues porque no nos creen, porque piensan que las cosas van a ser peores. Pero Y también yo hay- creo hay que eso es información importantísimo. cruzada, ¿no? Ah, Por ejemplo, claro. el tema del cubrebocas aparece en todas las recomendaciones, salvo en las oficiales, ¿no? Pero el resto de los argonautas que se sienten que pueden comunicarle al mundo lo que se debe y no se debe de hacer. Sí, ponen La primera ahí. medida es el tapabocas, ¿no? Pues la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud, todos los lugares que son así, los sitios oficiales, la recomendación es no usar cubrebocas si estás sano. Si estás enfermo, sí. ¿Por qué? Estos cubrebocas que compramos en la farmacia o en el súper, el tamaño del poro no sirve mucho porque por ahí pasan virus, bacterias, pasa todo. Entonces, si yo estoy sano y pues alguien estornuda, pasa a través del cubrebocas y de todas formas me puedo infectar. Pero en una persona que está enferma, limita un poco el contagio porque, o sea, cuando yo estornudo, hago un aerosol que puede estar hasta 1 metro, ¿no?, alrededor de mí. En cambio, si yo traigo el cubrebocas y estornudan, toda la saliva y esas gotas respiratorias se quedan en el cubrebocas. Entonces, la recomendación de todos estos organismos internacionales es utilicen el cubrebocas solamente si tienen síntomas respiratorios también, claro. ¿no? Claro. Sí, porque yo tengo una roncha en la mano, me pongo el cubrebocas. Pues sí. Pero es curioso porque también genera en la población esta sensación de estoy haciendo algo, Ajá. me estoy cuidando, ¿no? Porque me pongo el tapabocas. Y realmente generamos más problemas, en su caso, cuando se requieran tapabocas para, si llegase el caso, tuviéramos una población mayor de gente infectada y entonces tuviéramos que requerir esos tapabocas para cubrir justo lo que dice la doctora, que no dispersen la enfermedad las personas que la tienen, que han sido contagiadas, ¿no? O se dispersen Pero menos, que la dispersen claro. menos, pero otra cosa, la gente trae el cubrebocas y luego se lo ponen aquí. De aquí para abajo y luego se están agarrando todo el tiempo el cubrebocas, eso no sirve para nada tampoco. O sea, tiene que ponérselo en toda lo que es la boca y la nariz. Y la nariz, claro. Y siempre ponérselo de atrás hacia adelante y no tocarlo en ningún momento, estarse lavando las manos, poniéndose alcohol gel y en el momento en que se lo quiten, tiene que quitarse de la parte de atrás hacia adelante, nunca de la parte de adelante, porque entonces pues contamina otra vez todo, toco y contamino, alguien toca y entonces se contamina. Entonces tampoco es cualquier cosa usar cubrebocas, ¿no? Tiene su chiste. ¿Cuáles serían las recomendaciones más importantes en términos hoy que le podríamos hacer a la gente que nos está escuchando? ¿Qué medidas básicas, elementales, tenemos que tomar? Bueno, y pues nada, voy a agregar algo rapidísimo antes de que Rosa María cierre con el uso. Yo creo que esto del uso indiscriminado del cubrebocas también es importante por la generación de basura, ¿no? Entonces, la gente ¿dónde va a tirar esos cubrebocas? Si no estás enfermo, no es necesario el uso, porque si no, entonces los vas dejando en cualquier lugar y eso se convierte en focos de infección de cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que también hay que hacerles énfasis de que solo deben de usarlo siempre y cuando presenten síntomas, y es para la gente que se está recomendando. Los demás no tendrían que hacerlo. Y además ahorrarán dinero si no tiene compran caso. cosas Y ya, que no perdón, necesitan. algo más, ¿no? Sí, yo nada más insistiría en lo que ya dijo la doctora, de que lo que importa son las manos, no el cubrebocas. Entonces la gente se pone el cubrebocas y se olvida. Y no, lo importante son las manos, tienen que estar lavándose las manos constantemente, tienen que limpiar la superficie. Aquí mira cómo estamos dejando esta superficie y además si hablamos está impregnándose de pequeñas gotas de saliva que estamos sacando. Entonces es más importante eso que la idea del cubrebocas entre la población. Pero qué difícil es quitarnos estas creencias y realmente la gente cree que se está haciendo un favor y que está haciendo un favor. Ahora, lo que nos ha estado costando mucho, y lo vivimos antes de empezar este programa, es el saludarnos de beso en este país. ¿Qué recomendamos ahí,
doctora. A ver, Doctora, que digan todas. hay que volver a recordar nuevamente cómo se transmite este virus. Este virus se transmite porque yo estornudo, se hace un aerosol y cae en las diferentes superficies. Entonces, en este momento no hay una transmisión activa, eso es cierto. Y pues el dar de beso y saludar de mano, etcétera, probablemente ahorita que en la mayoría de las personas no tenga ningún impacto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que están alrededor del caso índice? ¿O qué pasa con aquellas personas que ya estuvieron en contacto con esas personas? Pues ya estuvieron saludándose de mano, de beso, etcétera, y no sabían que esa persona lo tenía. Claro. Entonces, si nosotros empezamos con esas medidas de prevención desde ahorita, entonces podemos evitar que lleguemos a los cientos y a los miles. Antes de que lleguemos a eso, pues sí es importante hacer todas las medidas de prevención que ya hemos hablado hasta una y otra vez, pero las vamos a seguir diciendo, ¿no? La transmisión es por aerosol, entonces es importante estarse lavando las manos constantemente. Como ya dijo el doctor Malaquías, precisamente yo toco aquí, alguien estornudó, me toco los ojos, me toco la nariz o la boca y yo mismo me autoinoculo. Entonces es importante no estarse tocando los ojos, nariz y boca, lavarse las manos constantemente, sobre todo después de que nosotros tocamos una superficie y más si es una superficie que mucha gente ha tocado. En espacios colectivos o públicos. Espacios públicos, así es. Si estamos nosotros enfermos, lo del cubrebocas, pero hasta acá, no por acá. Además, no asistir al trabajo o a la escuela. Y bueno, de esa forma nosotros también cuidamos a los demás. Con el cubrebocas, el no ir a la escuela, hablar, si nosotros tuvimos un contacto, eso es importante también. O sea, no cualquier gripa, no cualquier tos y mocos va a ser coronavirus en este momento. Entonces es importante también que si nosotros nos enteramos que el amigo con el que estuve el día de ayer tiene coronavirus o está en su casa y no puede moverse porque tiene coronavirus, entonces hablar directamente a este número que puso epidemiología, que es 800-00-44-800. ¿Sí? Entonces ahí les pueden decir qué tienen que hacer, las recomendaciones, y si son contactos de personas sospechosas o personas que tienen la enfermedad, tienen que hablar para que les digan si aplica o no aplica que hagan su catorcena, que se queden en casa, 14 días, y qué otras cosas tienen que hacer para que hagan todo el seguimiento y podamos lograr este contención de los casos. Así es, yo creo que, bueno, como en toda epidemia, la participación de la comunidad es muy importante. Y es muy importante que estemos alertas y atentos a todas las informaciones oficiales, que dejemos de escuchar el rumor, que dejemos de escuchar la idea que tuvo el vecino o la vecina, nos centremos en la información oficial y eso creo que en términos de epidemias como esta es lo más importante. Y prevenir, ¿no? Y cuando tengamos dudas, preguntar. El número, repito, 800-00-4400. 800. 44-800. Sí. 800-00-44-800. Si usted tiene dudas puede llamar ahí. Pues doctora Rosa María Wong, doctora Rocío Tirado, doctor Malaquías López, muchísimas gracias a los tres por estar esta noche con nosotros. Por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y esperemos que no tengamos que seguir hablando de este tema, pero si es el caso, los volveremos a invitar. Pues con mucho gusto. Con mucho gusto, gracias. ¿Y podemos hacer la propaganda de COVID FactMed? Sí, claro. Tenemos, rapidísimo. Es COVID FactMed. Y ahí hay una sección para el público en general. Entonces, todas estas dudas simples para la gente creo que pueden ser aclaradas ahí fácilmente. FactMed, de Facultad de Medicina. Exacto. Así es. Buenas noches, hasta la próxima.